vamos a hablar hoy de qué es la alienación parental. Bueno, en la década de los 70s, 80s se empezó a retomar este término gracias a Richard Gardner, que fue quien empezó a hablar de esta síndrome de la alienación parental. Desafortunadamente no está considerado todavía como un síndrome en el Manual Estadístico de Psicología, es decir, en el DSM-5, y tampoco para la OMS lo considera todavía como un síndrome como tal, porque bueno, no ha habido estudios que puedan comprobar que sí es un síndrome con cierta sintomatología característica que se pueda hacer o considerar como tal, pero sí existe y bueno, lo conocemos como SAP, síndrome de alienación parental. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente consiste en la manipulación que uno de los padres puede hacer hacia un menor en relación al concepto que tenga del otro padre. Es decir, la mamá puede, por ejemplo, a través de una intensa manipulación, de una como campaña, por llamarle de alguna manera, negativa en contra del papá, implantar en el pequeño ideas negativas para humillarlo, para menoscabar su autoestima, o incluso para que la imagen de ese padre, el que está siendo en este caso víctima de la alienación, quede mal con el chico, ¿no? Con el niño. ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso se le dice que el papá es malo, que no lo quiere, que no lo ve, que no lo visita, que no le importa, por ejemplo. Y ¿en qué consiste? Bueno, en que el niño, a través de este constante señalamiento, o a través de actitudes, a través de cosas que escucha, va interiorizando estas ideas y va creciendo con esta imagen desvirtuada y se va dando esta desvinculación afectiva con el padre que es alienado en este caso. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Los padres que hacen esto, en este caso, generalmente se atribuye más a la madre porque, bueno, desafortunadamente es quien convive más tiempo con el menor. Y decimos desafortunadamente porque debería de ser igualitaria la convivencia, sin embargo no lo es. Entonces, la madre que convive más tiempo con el menor es quien implanta este como lavado de cerebro en la cabeza del niño, introduciendo ideas equivocadas o ideas que son propias, que son en realidad de la mamá y que las introyecta en el niño. ¿Cuáles son los síntomas o las características que va a presentar el pequeño? Bueno, generalmente va a tener ideas que no son de él, que se apropian a través de la idea de la madre o incluso hasta de la familia, de los abuelos, de los tíos que hablan mal del padre. Pero además de eso, el lenguaje, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque el lenguaje no es propio, no es propio para la edad del niño. Generalmente es un lenguaje que no corresponde a su edad o utiliza frases que no son adecuadas o acordes al vocabulario del niño. Entonces, bueno, ese es un síntoma por el cual nos podemos dar cuenta que un niño está siendo alienado. Otra característica que puede presentar es lo que se llama el pensador independiente. ¿A qué se le llama el pensador independiente? Básicamente se le llama así a que el niño dice: esto yo no me lo dijeron, a mí no me aconsejaron, yo solito lo estoy pensando, o yo solito creo que tú no quieres visitarme, o yo solo creo que tú no me das dinero. Pero no es así, se le llama pensador independiente porque en realidad la idea es transmitida por el padre alienador y él la introyecta, la hace propia aparentemente, pero es una idea manipulada. Entonces, bueno, podemos definir la alienación parental como este lavado de cerebro constante que se está haciendo un niño en contra de uno de los progenitores. ¿Cuál es la finalidad del padre que lo está haciendo? En realidad aquí, bueno, puede haber varios aspectos que influyan. Generalmente es un mal manejo de la ira, del enojo. Cuando una relación se rompe, en los términos que se llegue a romper, sobre todo si es una manera muy negativa en la cual se da la ruptura de la pareja,
puede haber ira, puede haber enojo, puede haber frustración, puede haber una no aceptación de que incluso quizás la otra pareja rehaga su vida. Entonces todo ese resentimiento, todo ese enojo, toda esa frustración, toda esa ira, el padre alienador lo que hace es volcarla con el hijo para poder dañar al padre que está siendo víctima de esta alienación. ¿Cómo lo hace? Pues con una campaña constante de desprestigio del padre que es alienado. Y bueno, generalmente lo que busca pues es curar su herida emocional. A veces es sin darse cuenta. La mayoría de las veces sí se dan cuenta los papás o las madres de que están haciendo esto, pero pues no buscan ayuda, ¿no? Y la forma de resolverlo pues es buscar ayuda terapéutica para resolver ese duelo, esa ruptura o ese resentimiento, que en realidad muchas veces el resentimiento es hacia el padre, no hacia el niño, pero se utiliza al niño como un arma, como una herramienta para lastimar al otro. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues negando el derecho a verlo o evitando que lo busque, y bueno, el niño empieza a sentir también ese resentimiento como si fuera de él. Incluso hay casos donde los niños dicen es que mi papá nos engañó, mi papá nos hizo, cuando en realidad el problema era con la madre, no con él, pero se apropia tanto del problema que lo vive como si fuera a él a quien le hicieran el daño, ¿no? O a la niña. En este caso, generalmente los niños empiezan por rechazar al padre o no evitar contacto con él, y puede llegar en un extremo al odio, a un odio profundo, porque ellos creen la versión que les cuentan. También hay un aspecto muy importante que es el escenario. Generalmente son escenarios ficticios que no existieron, que nunca existieron, y que el niño se los cree, porque de tanto repetírselos, pues el niño lo apropia, lo hace suyo, ¿no? Entonces se le puede decir al menor, es que tu papá te regañaba, acuérdate cómo te regañaba, y a lo mejor el niño por su corta edad no alcanza a diferenciar la realidad y lo que sí ocurrió, y entonces puede pensar, sí me pegaba, o tal vez sí fue así, se confunde, genera una confusión muy grande en un pequeño, pero llega el momento en que él incluso cree que las cosas fueron así. Entonces, bueno, también se caracteriza por eso, por usar escenarios que no ocurrieron, que nunca ocurrieron, situaciones que no se presentaron, historias de vida que no son reales, y el daño que se le hace a un niño en este caso es muy grave, porque el niño va a crecer con una imagen distorsionada de la realidad, va a crecer con una imagen distorsionada del padre del que fue alejado, y con mucho resentimiento probablemente, que se puede convertir en odio. Incluso empieza con rechazo, empieza con evitar ese contacto con el papá, y quizás en un día lo quería y a la siguiente semana ya no quiere verlo, y evita el mismo pequeño ya contacto con él, ya no quiere ir a visitarlo, o si le llama por teléfono no quiere contestar el teléfono, o no contesta los mensajes, aun cuando tenga contacto con otras personas de la familia del padre que es víctima de la alienación. Con él no lo hace, porque están estas ideas que ya fueron introyectadas en su cabecita. Entonces, bueno, aquí el daño que la madre o el padre hace es grave, porque este niño cuando sea adulto va a presentar problemas o secuelas emocionales. ¿Cuáles son estas secuelas? Puede tener dificultad para relacionarse, para establecer una relación de pareja, puede ser parejas del mismo sexo o del otro sexo, el sexo contrario, pero puede tener dificultades para relacionarse. Puede tener dificultades para ejercer su maternidad o su paternidad. Incluso puede llegar a querer no tener hijos o rechazar a sus propios hijos, y puede también caer en una situación de codependencia, en alguna sustancia, alcohol, drogas, por esta situación. Cuando el pequeño crece y se da cuenta de que ha sido alienado y de que ha presentado esta manipulación y todo este círculo vicioso de situaciones que se dan, de mentiras, escenarios prestados, ideas que no son reales, desprestigio del padre, hablarle mal constantemente y manipularlo para no acercarse al padre que es víctima de esta alienación, y se da cuenta de ello,
puede sentir incluso rencor o resentimiento hacia el padre que hizo esto en él. Entonces puede querer alejarse incluso de ambos padres o tal vez del padre que lo dañó emocionalmente. Bueno, este tema es muy importante porque es muy común, mucho más común de lo que creemos. Lamentablemente no se hace mucho en relación a eso, porque sí existe y sí es real, y bueno, como no está dentro de el DSM-5, no se considera como un síndrome como tal, como otros trastornos, no se le da tanta importancia, pero sí es importante que se tome conciencia y que los padres, sobre todo cuando tienen una relación de pareja y se rompe esta relación, no utilicen a los hijos como un arma, como una herramienta de chantaje, de manipulación, de control, o para que no volquen en estos hijos todo el coraje y el resentimiento que tienen hacia la otra parte de la expareja ahora, y sea una venganza, ¿no? Un medio de venganza el niño, porque a veces se convierte en eso, en una manera de vengarse de la otra pareja, bueno, de la expareja. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que se tome conciencia de que los hijos no son una herramienta para dañar al otro, que los hijos, bueno, tienen en realidad que crecer de una manera sana, de una manera saludable emocionalmente, y buscar ayuda terapéutica, como siempre lo decimos. La atención terapéutica oportuna pues nos puede devolver esa salud emocional. Si bien el padre o la madre que está alienando a este niño no tiene conciencia del daño que puede causar, sí sabe que está mal emocionalmente, y que esta persona pues necesita como adulto acudir con un especialista, con un terapeuta, para no dañar a sus hijos. Y bueno, estaremos subiendo videos de psicología. Te invito a que te suscribas a mi canal y estaremos hablando de estos y otros temas.